Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, en el día de hoy tenemos la grata presencia de un querido y, no voy a decir viejo amigo, pero amigo de mucho tiempo, el licenciado José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia. A quien le habíamos preparado esa silla desde hacía tiempo. Así es, así es. Pero bueno, ya está con nosotros y él ha estado iniciando un periplo por varios medios de comunicación. Justificadísimo. Muy justificado a fin de aclarar para los fines su situación de imagen que por las razones que sean se han estado manejando de un tiempo a esta parte y que si se quiere, o mal manejando en algunos casos en su perjuicio. Podría decirse que casi colocándolo en una picota pública. Así es. Él está con nosotros. Al margen de algunas preguntas que nosotros pudiéramos hacerle o debemos hacerle, él tiene cosas que aclarar justamente para despejar muchos puntos no claros o puntos que le han enturbiado. De manera que vamos a dar formalmente la bienvenida al licenciado José Ramón Peralta, repito e insisto, nuestro querido amigo, y a quien en una justificada o justificado periplo, como decíamos al principio, pone en claro muchas de esas cosas que se manejaron en su momento en perjuicio de su imagen, de su gestión en sentido general. Licenciado, bienvenido al programa. Muchas gracias a nuestro amigo Encarnación Pimentel, a don Danilo, por recibirnos acá en este programa que hablábamos ya que tiene varias décadas. Sí, así es, así es. Y por la que han pasado muchas personas y muchos personajes de este país que han ocupado posiciones importantes, Cimer, el presidente de la República. De todo pues muchas gracias. Porque entrevistamos al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, sí. al nicaragüense guerrillero, Borges estuvo aquí, sí. mucha gente. Y ahora es otras personalidades Pero bien. internacionales. Bueno, pues legendarias personas de la vida política y de gobierno de todo, de América, y de Centroamérica sobre todo. Pero bien. Licenciado, la pregunta obligada, ¿por qué usted no había salido antes a aclarar su situación o la situación en la que le han metido para los fines? ¿Por qué ahora? Bueno, yo preferí llevar el debido proceso. Cuando se hizo esta acusación, una acusación que vamos a demostrar, que se demostró ya en los tribunales, después de 2 años, que no tenía sustento, que no tenía vínculo, las pruebas con lo que se decía, que no había ninguna prueba que sustentara y eso fue lo que motivó el no al lugar. Nosotros pensamos que eso iba a terminar ahí, porque la contundencia de la falta de prueba fue abrumadora. Pero por eso se conoció. Pero fue un mal de acusaciones serias. Sí, y de dañar imágenes. De dañar reputación, de hacer daño a la familia, sin importar la trayectoria de vida de uno, sino porque simplemente uno estuvo en política y eso ya era suficiente para hacerle daño a un partido, a una persona, a una entidad. Y bueno, nosotros no quisimos escondernos detrás del asunto de la persecución política. Preferimos, por nuestra hoja de vida y por lo que hicimos como servidor público, que se debatiera en los tribunales todo. No teníamos nada que esconder. No teníamos que decir que era persecución política. Que se diga, que se nos sacara todo lo que se nos estaban acusando y que se aportaran las pruebas. No se pudo probar nada. Y hoy nosotros pensábamos, ni permitimos que los abogados hicieran uso de eso. Dentro se hacía, pero no en público. Ellos lo hicieron dentro. Y nosotros pensábamos que frente a esa contundencia de falta de pruebas, no iba a haber apelación, que es un recurso legal. Pero hubo apelación de los abogados del Estado
y del Ministerio Público, y nosotros no íbamos a permitir que esta narrativa que se había implementado, que todo el escándalo que se hizo por dañar reputaciones, se siguiera haciendo en esto, porque podría traer duda de nuevo, que si había una apelación era porque algo había. Pero usted habló, y no podíamos permitir usted habló eso. de que usted esperaba el Debido proceso. el debido proceso, que los acontecimientos llevaran su curso normal. Sin embargo, lo oí en algún momento decir que después de entrevistarlo durante X tiempo y no aportarse mayores y ni hacerse mayores acusaciones, usted pensaba que ya, bueno, no se probó nada y yo voy para mi casa, y que después, que si yo cuántas horas sin acusarle de nada, entonces dice, no, usted está detenido. Sí. O sea, esto sucedió de la siguiente manera. Un día, un jueves, en la tarde, a las 5 de la tarde, yo estaba con mi esposa y llega una citación. Nosotros vamos a la Procuraduría, como correspondía, y vamos con nuestros abogados, en un ambiente muy relajado, conversan nuestros abogados con los fiscales de varios temas, de la vida nacional y deportiva, y luego me hacen 2 o 3 preguntas, cuál era mis generales, qué función yo desempeñaba en el Estado, en el gobierno que estuve, cuáles dependencias dependían de ahí, qué hacía el ministerio que me tocó dirigir, que si el despacho de la primera dama dependía de mí o del Ministerio de la Presidencia, que si los comedores económicos, que si lo hizo, ¿cuáles dependencias? Yo lo expliqué y eso terminó ahí. Me preguntaron de la visita sorpresa también, que cómo funcionaba, le expliqué que nosotros éramos solo un ente coordinador de las instituciones y de los compromisos que había asumido el presidente. Pero directamente no tomaba decisiones. No teníamos ninguna, absolutamente ninguna. Es decir, si alguien de medio ambiente había un compromiso de plantar árboles, nosotros su ejecución no somos responsables cómo se gastó, si fue, solamente por... La coordinación, no el día a día. El presidente quería saber si ese compromiso de medio ambiente se estaba ejecutando y qué porcentaje de ejecución llevaba, porque él quería que lo que él prometía se fuera cumpliendo, el promedio de las comunidades. Entonces nosotros llevamos una bitácora de todo eso, medio ambiente, obra pública, todas las obras van aquí, un 30%, un 10%. Eso era lo que nos correspondía, no teníamos ninguno. ¿Y por qué se focaliza entonces en el ministro administrativo del momento atribuirle responsabilidades o buscar pretendidas responsabilidades? Ellos se dieron cuenta que no había ninguna responsabilidad en esa parte, en esa de la visita sorpresa. Bueno, de ahí salimos para mi casa a celebrar. Me dicen los abogados, tenemos que celebrar porque aquí esto ha sido la entrevista más ligera, más tranquila, más relajada que hemos tenido. Y yo, pero porque dijeron que venga mañana. Dicen, no, mañana están citando, es para que tú firmes el interrogatorio. Oh, sorpresa. Ahí llegó un amigo, que me reservo el nombre, me dijo, miren señores, no crean en fiscales, ni en esto, me dio 2 o 3 cosas. Pero los otros dos abogados, no, eso es para firmar ya. Al otro día nos citan a las 3 de la tarde, a las 2, a las 3 de la tarde, y a las 11 de la noche, sin ton ni son. ¿Lo dejaron sentado ahí? Sí, sentado todo ese tiempo, de 3 a 11 y media de la noche. Sin preguntarle nada. Nada. Extraño. Entonces después Muy usted extraño, se queda. pero ya veíamos cosas raras ahí, movimientos extraños. Pasa, usted está detenido. ¿Pero y por qué? Porque 2 personas, que ahí se determinó, luego, ahí, que eran socias, dijeron que le habían entregado un dinero a usted para campaña. Y entonces digo, pero ustedes le creen a ellos y a mí, que tengo una vida, y además que están imputados y están en unos casos, y a mí que tengo una vida de trabajo, de entrega, y cumpliendo con mis deberes cívicos y ciudadanos y tributarios, no, ni me escuchan. Pesaba más la opinión de un comenzó, testigo que en el caso suyo, sí, que tenía una trayectoria. Pero ahí comenzó, Encarnación, el primer abuso y escándalo de esto. ¿Cómo se puede acusar a alguien sin ser oído? ¿Considera usted que pasó un calvario?
Sí, pero ¿cómo se...? Claro. Acusado Y mi sin ser familia, oído. y mi padre, y mi esposa. Pero ¿cómo se puede acusar a alguien sin ser escuchado? Por Dios. ¿Cómo se puede acusar a alguien sin ser escuchado? Sin haber una prueba que esté por medio, solamente con el testimonio de alguien. Es decir, yo puedo decir ahora, don Danilo hizo tal cosa, y a él le lo meten y ya. No le preguntan nada, lo someten, así mismo, así de sencillo. Y no solo porque yo lo diga, sino sin presentar nada que corrobore que eso es verdad. Licenciado, la discrecionalidad de quédese detenido, usted está detenido, ¿era del Ministerio Público o de algún juez actuante en ese momento? No, eso fue... ¿Ministerio Público? El Ministerio Público. Ministerio Público. Sí, los fiscales. Bueno, la larga espera de 3 y entonces luego sucede otra cosa que resulta escandalosa. Se me priva de libertad. Y usted sabe que hay que ir ante un juez, ante el juez de atención permanente, que es el juez de coordinadora por una mujer de los tribunales de primera, de instrucción, de atención permanente. Bueno, ahí me dicen que hay que dejarme detenido, oigan esto, porque yo soy un peligro procesal, porque yo puedo impedir borrar evidencias y que se haga la investigación a tiempo. ¿Y bajo qué argumento presentan eso? ¿Bajo qué prueba? Bueno, dicen o que presunciones. Sí, no, ¿cómo? Porque presentaron algo para decir eso, para convencer al juez, porque la privación de libertad es lo último que puede, claro. Es el último recurso, eso es para una gente que ya se va a ir, que recurso puede de evidenciar. Pero entonces le llevaron lo siguiente, dijeron que una orden judicial emitida por esa misma jueza había sido violada en una institución que era la Superintendencia de Valores, que ahí había un PLDista y que yo había impedido que ese PLDista enviara a la PETCA esa información y que por lo tanto yo era un peligro para la investigación si estaba libre. Y pidieron 18 meses de privación de la libertad nuestra. Imagínense lo que son 18 meses. Bueno, la jueza, frente a esta declaratoria del esa Ministerio peligrosidad. Público, de esa peligrosidad, pero y que yo no había dicho, y que no habían recibido informaciones de una institución pública, como es la Superintendencia de Valores, porque yo no la permití, porque ahí había un PLDista. Bueno, hay que dejarlo, porque este hombre es peligroso, parece. Y ya había sido declarado complejo el caso para que le den 18 Entonces, exacto. Entonces me dan 18 meses de privación de libertad. Nuestros abogados recurren a la Corte de Apelación. Y en la Corte de Apelación los fiscales, donde hay 3 jueces en la segunda sala, y vuelven a decir lo mismo. Todo eso es mentira, falso. Le hablaron mentira al tribunal y al otro para privarme de libertad durante casi 8 meses. ¿Y qué descubrió aquí la Corte entonces? Bueno, ahí entonces nuestros abogados dicen, pero qué raro que esta persona no respondió. Y le intiman a la Superintendencia de Valores en el 8 de agosto de 2023. Y le preguntan que si ellos habían respondido la orden judicial que ordenaba la investigación, si yo tenía algo en el sistema de valores, ¿verdad?, del país. La respuesta ya de esta superintendencia fechada el 23 ya de esa fecha. Oigan lo que dicen ellos, se lo voy a leer. Me hubiera gustado leerlo a ustedes, pero lo voy a leer. Mírenlo aquí. Es esto. Por Ernesto Burnigal, el superintendente actual. Dice, la autorización de información financiera y tributaria contenida en la decisión número 61, junio 2021, fechada el 24 de junio del 21, por la
jueza coordinadora interina de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Orden Judicial, efectivamente, esta superintendencia cumplió con el contenido de la orden judicial en lo que a esta entidad respecta. Respondiendo los resultados del requerimiento a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, mediante comunicación salida número 60924, de fecha 20 de julio del año 2021, recibida en esa misma fecha por el Ministerio Público. O sea, señores, que ya había recibido esto, pero lo había engavetado. Pero no solamente es que lo había recibido y que lo habían ocultado, es que fue la primera de la superintendencia que requirieron, que respondió. Le mintieron. Entonces fíjense que cómo distorsionan. Utilizaron todavía un PLDista para decir que yo había evitado eso, teniendo la información. No podían decirlo donde habían los PRMistas porque ya yo no podía darle orden, supuestamente, que no la di. El PLDista fue el primero que respondió. Con eso me dejaron 8 meses privado de libertad, dañando la honra y el honor mío, de mi familia, afectando de manera dolorosa a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá y a todos los seres que uno tiene querido. Licenciado, de todas maneras... Eso es un escándalo. Porque hubo muchos cuestionamientos, muchas situaciones que inclusive determinaron la salida del poder del gobierno de entonces y del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando se le preguntó al presidente todavía en ejercicio, al licenciado Danilo Medina, sobre los temas de corrupción, dice, pero ¿cuál corrupción? Realmente hubo manejos inadecuados, incorrectos, abusivos inclusive, en ese proceso. Sin embargo, aun cuando probablemente hubiesen acusaciones alegres o hasta persecuciones políticas, quién sabe, de todo un poco, pero no significa que en el paquete no hubiesen algunos culpables o que dentro del mismo paquete no hubiesen hechos, algunos de ellos, con muchas evidencias. Insistía el Ministerio Público que tenía pruebas por botones o por montones. Ejemplo, aquella vez cuando se fue a buscar dinero en vehículos del Banco de Reserva, ahí a las bóvedas, a llevar camiones cargados de dinero, todo ese tipo de cosas que debidamente no fueron aclaradas y probablemente le atribuyeron culpas a quienes no tenían que ver nada con eso. Y a otros que probablemente tuvieron las responsabilidades primarias, no, la justicia ni siquiera los tocó, o por lo menos los dejó ir. O hubo esa especie de arreglos. Entonces, parecería que hay cosas son cosas que hay que diferenciar. La corrupción que no se pudo demostrar, o a los culpables que no los encartaron o que no los enjuiciaron definitivamente, y a otros que no tenían esos niveles de responsabilidad, que pudiera ser y debe ser el caso suyo, que en función de quizás de la primacía que usted tenía en ese gobierno, se focalizó en su persona sin tener los elementos probatorios y lo hicieron culpable sin tener esas responsabilidades. Me gustaría como que... Sí, porque no se ha querido responder, o sea, establecer la diferencia. El presidente Danilo Medina en su momento, yo creo que en vez de decir que cuál corrupción o que era persecución política, debió decir, bueno, el presidente es responsable hasta donde lo es, y cada funcionario, pero las responsabilidades son individuales, son personales, que aquel que sea culpable, bueno, que pague su culpa, ¿verdad? Pero entonces el problema es como que se metió a todo el mundo en el mismo saco y el PLD no estableció esas diferencias, no aceptó nunca responsabilidades. Y para el gran público hubo responsabilidades. ¿Quiénes fueron? Yo no sé, pero probablemente se metió a mucha gente que no debió y se dejó fuera a otras que debieron estar. Entonces, eso ha quedado en el aire todavía, licenciado.
Es una realidad. Sí. Hay una cosa, lo que yo he presentado hasta ahora, son dos cosas escandalosas. No ser escuchado, privado de libertad de uno, y faltan más. Eso es denegación de justicia o manejo de justicia. Eso es un fraude. O politización de la Eso justicia. es politización de la justicia y eso es un fraude procesal. Lo que yo no puedo, y lo que he visto ahí, es cómo se han metido también familias enteras para que esa persona se vea obligada a decir lo que es y lo que no es. Cómo se meten a hijos, a padre, a madre, a lo otro. Para eso es lo que yo he visto ahí. Yo creo que no hay un solo gobierno que haya pasado, y estamos hablando de antes de Cristo, que no siempre tenga algún problema. Hasta Jesús, entre sus apóstoles, hubo uno, claro, y era Jesucristo. Siempre lo habrá. Ahora, cuando hablamos y pasamos revista, en el caso que usted dijo del presidente Medina, bueno, que me digan cuál corrupción, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque puede haber en todo algo, pero yo le puedo decir, y podemos hablar de eso más adelante, aunque no es el caso en este momento, de gente que trabajaron y que bien lo hicieron. Que bien. Yo pienso que aquí hay pocos gobiernos pueden darse el lujo de la eficiencia, los compromisos y la transparencia que se manejaron muchos de los funcionarios de ese gobierno. Pero después se envolvió todo, muchos de se los ligó funcionarios, todos los que funcionaron bien. Yo hoy a alguien le puse un ejemplo hoy, solamente de una institución, que se puede replicar en muchísimas otras, solamente de una, de INAVIE. En ese gobierno estuvo René Jaques 8 años en INAVIE. Y René Jaques fue un mes antes de allá a decirme a mí, ven acá, hay el presidente y tú me vas a dejar sin una pensión. Yo cuando termine ya, no voy a tener para comprar mi medicina de la diabetes. ¿Usted sabe cuánto han pasado por este gobierno en INAVIE? 3. Todos con escándalo. No hay un solo año que no haya un escándalo. Pero así le puedo sacar de otros, aunque esto no es el programa para eso. Claro. Licenciado, vamos a hacer la primera pausa con su anuencia y volvemos inmediatamente en nuestra entrevista en el día de hoy con el licenciado José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia. Vamos a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Bien, seguimos nuestra conversación el día de hoy con el licenciado José Ramón Peralta, ex ministro administrativo, que como conoce el país, pues estaba inmerso en un proceso del cual ha sido sacado de expediente por parte de los jueces que tenían que conocer el caso. Y justamente él ha salido a aclarar, después de aclarar la situación en la cual le han metido, suponemos que también a muchos otros. Y ahí cabría preguntar, licenciado, si usted cree que todos estos resultados dan al traste con la pretendida independencia del Ministerio Público, que bueno, no, el presidente no se mete en eso, el Ejecutivo no se mete en eso, nadie se mete en eso, sino que el Ministerio Público tiene toda la libertad para manejarse y para proceder en términos judiciales. Pero lo primero es que frente a la opinión pública se quedaba muy mal parado porque los procesos bastante largos y no se veían resultados. Ya se han estado viendo algunos resultados, pero con sus cuestionamientos, dejando mucho que desear. Es que se hace el proceso muy largo, se toman 2, 3 años de investigación, este mismo caso duró más de 20 meses investigando. ¿Pero qué es esto? ¿Pero era solo investigación o también? Pero y los otros, muchos casos más. Es decir, en los Estados Unidos duran mucho tiempo antes de abrir ya una acusación. Pero cuando la abren ya el proceso ya inició, se pasan años. Y hay delaciones premiadas que se aceptan, pero tienen que ser corroboradas con pruebas fehacientes. Entonces ya cuando determinan que Juan Pérez dijo de María, entonces que ella está, es porque le enseñó cheque, le enseñó esto, están los depósitos, hay de Telefónica, están las pruebas de todo. En las cuentas de ella apareció el dinero. Perdóneme, pero aquí en estos casos se dura tanto tiempo. En el proceso, licenciado, escúcheme, se dañan reputaciones y luego recogerlo no es fácil. En el proceso hubo muchos casos de gente que devolvió dinero, parece o aparentaba que el Ministerio Público tenía determinados elementos probatorios, porque hubo funcionarios que devolvieron dinero, eso está ahí. Ahora bien, lo que parece es que se quiso meter a todo el mundo en el mismo saco. No, déjame aclararte eso, por favor. Te puedes encontrar que tú seas en una falta y que tú tengas que devolver dinero, o alguien, ¿verdad? Pero tiene que probar que la otra persona realmente sucedió, no porque lo diga. No porque lo diga, la falta es de esa persona, claro, no del otro. Son personales. No porque yo lo diga. No meter a sin todo. ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Me encontraron a mí para yo librarme de un caso, digo que meto al otro y ya me libro porque el otro tiene un objetivo político mayor. No, así no. Así no. O meto al hijo tuyo para que tú te asustes y digas lo que quieren que yo diga. Así no. Tienen que estar las pruebas que sustenten eso. Porque hay gente que lo encuentra en un ilícito, pero eso es su responsabilidad. Eso es su responsabilidad. Para acusar a alguien al otro, tiene que haber las pruebas, pero no porque tú lo digas, porque tengas pruebas. En esa parte coincidimos, licenciado, porque realmente lo que se debió, entiende uno, lo que debió hacerse es cuando esa gente que tuvo que devolver dinero o esa gente que había elementos probatorios, seguir por ahí y hasta establecer las debidas responsabilidades, pero no entonces tratar de ligar a esos casos, oye lo que sucede, meter gente. Oye lo que sucede, mira, hubo el caso que yo lo he puesto de ejemplo, que me lo contó el abogado de alguien que lo llevaron para ser investigado, el abogado John Garrido. Yo saliendo del despacho del expresidente Medina y él entrando, yo no lo conocía, sí sabía de referencia por un primo mío que fue rector de la UAS, y él y siempre me hablaba de John Garrido, que ha sido una gente que tuvo UASdiano de toda la vida, y él me hablaba de John, pero no tenía el gusto de conocerlo. Y yo saliendo, yo me iba y le dije, no, está bien. Me dice, no, quédese, que quiero decirle algo. ¿Sabes lo que me dijo él? Él estaba representando a Juan López, que era asistente de Juan de los Santos.
que lo estaban preguntando porque Juan López era asesor de la directora de INAIPI por un caso. ¿Y ustedes lo que preguntaron a Juan López? Le dijeron, ahí, mire, nosotros no queremos lo chiquito. A lo grande. Diga lo que usted quiera, nosotros queremos lo grande, diga lo que usted quiera del ex ministro José Ramón Peralta. Pero Entonces, diga lo que quiera, eso es una forma de que si se quiere cualquierizar el proceso. Dijo Juan López era subalterno suyo. Nada, no pudo decir nada porque ni siquiera a Juan López lo conocía yo, nunca habíamos intercambiado palabras de nada, pero yo no tenía nada que ver con el caso de INAIPI. Entonces no pudo decir nada, pero fue con mucha gente a eso así. Pero eso era desacreditar los procesos. Si alguien, vamos a poner que no fuera Juan López, otra gente que estuviera en un ilícito, por salvarse, ¿qué dice? Lo que sea. Claro. Lo que sea por salvarse. Si lo que quieren es tomar, sí, yo tenía relación con él y le di, y ya. Ahora eso no puede ser así, eso tiene que ser con pruebas, y no hay pruebas. Por ejemplo, en mi caso, para mostrar la parte más escandalosa de todas, mostrar la cuestión más escandalosa, por lo que entran ya, ¿verdad? Porque aquello fue para dejarme. Entonces, ¿cómo usted califica el manejo del Ministerio Público? Que no quiero estar calificando, que el pueblo juzgue que me está oyendo y que la historia también juzgue. No me corresponde a mí. No me corresponde a mí. Yo quiero simplemente aclarar esto. Y que la verdad que salió a relucir en el cuarto juzgado, que se dio el no al lugar, que ya fue descargado, se entere hoy el país completo porque es. No ya entre cuatro paredes, un juez y mis abogados. El proceso sigue, entonces, licenciado, a pesar del no al lugar, porque hubo una apelación. No, sí, pero eso se cae. Después del no al lugar y ya conociendo esto, no hay forma, porque yo creo en la justicia, porque varios jueces lo han hecho, porque los jueces han tenido que sobreponerse aquí a amenazas, a pérdida de visas que se le quitaba antes. Ya por suerte eso fue algo superado. Aquí se le amenazaba y se quitaba visa cuando daban un recurso en contra del Ministerio Público. Pero las visas las quitaba entonces el gobierno de Estados Unidos, entonces no había... Sí, pero eso lo digo porque lo denunció la embajadora. Ella lo dijo. Sí. No es lo que estoy diciendo yo. Eso sucedió. Aquí se premiaba con visa o sin visa aquí se premiaba con visa o sin visa a testigos que iban a hacerlo. Entonces ese era un manejo de la parte local, eso no era del gobierno norteamericano. No, pero se le cabildeado. decía a través de agencias, suerte y gracias a Dios que vino y que los Estados Unidos se dieron cuenta de eso. Y por eso eliminaron a USAID y por eso está el de la DEA afuera. Por eso eliminaron a USAID y por eso está el de la DEA afuera. Más que fuera metido en un expediente. Sí, pero fíjense esto. Fíjense esto. Yo estoy porque alguien dijo que le entregó a una persona un dinero para que lo entregaran a mí. Lo dijo en el 2022. Pero decía la procedencia del dinero, porque digan que no, tengo dinero. Él dijo, es para campaña, campaña. Es decir, él dice que para campaña dio. En 9 del mes de diciembre del 2022. Eso fue uno de los folios imputatorios. Eso. Sí, no, de aquí que sale todo. Él dice, Bolívar Ventura, lo dice, aquí firma, y están los fiscales, aquí firmando. Dice en esa época que 3 cheques, él se lo entregó sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Las pruebas son los cheques, pero sin ninguna prueba de haberlos recibido, ni de los equipos electrónicos, ni ningún mensaje, ni visual, ni una foto, absolutamente nada, ni que los fondos cayeron en mi cuenta, nada, absolutamente nada de eso. Lo dijo. Que esos 3 cheques, el 9401, del 21 de agosto del 19, que el 9414, el 28 de agosto del 19, por 25 millones ambos. Y el 9458 del 20 de septiembre del 19, que esos cheques, aquí dice, se lo entregó a Pagán para que Pagán se lo entregara a Donner y a mí.
para campaña. Eso dijo en el 22. Por eso estoy en esto. Licenciado, vamos a ir a la pausa. ¿Por qué dejan a Pero Donald? déjame decir una ¿Por cosa, qué dejan a Donald fuera de...? Excusa. Y a los otros lo sacaron del expediente. No, te respondo esto, pero vamos a terminar con esto. Esto digo yo, que fue fabricado. Pero no tienen que creerme. No tienen que creerme que yo lo diga fabricado. Él dice que los cheques lo hizo a nombre suyo. No. Que él le entregó ese dinero a Pagán para que Pagán me lo entregara. Oh. ¿Y por qué digo yo que es fabricado? ¿Por qué digo yo que es fabricado? No tienen que creerme. Si fuera este solo, bueno, es la palabra de él. No, pero no es este solo. Es que hay otro interrogatorio a la misma persona. Pero un año antes, a esa persona lo entrevistan. Bolívar. Ventura. Un año antes. Entonces, Sí, en fecha 27 de noviembre del 2021. Un año antes, la firma de él. ¿Y quién lo entrevista? Los mismos fiscales. Aquí están. ¿Y por qué caso? ¿Por el mismo caso? No, ¿O por otro caso? Por otro caso. Pero con la misma Pero personaje. vamos a ver esto. El mismo personaje para dos casos diferentes. Él es el El mismo personaje, los mismos cheques para dos casos diferentes. Pero mira el escándalo. Él es del actor de oficio. Mira. Del actor de oficio, que calificativo. Esto es como en los tiempos de Balaguer, en los tiempos de los 12 años. El revólver aquel que y la decían granada que el revólver y la granada aparecían todos muertos. Bueno, Danilo sabe de eso. En esos tiempos él era perseguido. bueno, pues mire, en esa época, dice aquí, que los cheques 9401 de fecha 21 de agosto del 19, el cheque por 25 millones, el cheque 2414 del 28 de agosto del 19, la misma fecha de los anteriores, y el cheque 9458 por 50 millones de fecha 20 de septiembre del 19, la misma fecha los tres. ¿Y a quién dice que se le entregó ahora aquí este cheque? ¿A quién? Dice, lo entregaba Jorge Cecilio Mena, Luis Félix y yo, que es Bolívar Ventura. Lo entregábamos a Mimilo Jiménez, José Arturo Oreña y Fernando Crisóstomo. A otra gente. A otra gente. Por eso es lo grave de esto, que por este caso, por este interrogatorio del 21, hay gente procesada. Pero Y ninguno hay gente puede condenada en otro expediente, en otro caso, que es el llamado antipulpo. O el mal llamado, porque no se puede decir nombre, que le llamaban. Pero eso ya descalifica para ser conocido por 30 años. Esto descalifica a los dos. Ya. Pero por eso digo yo que este fue fabricado, porque ya estaba y lo escondieron. Los mismos cheques, la misma persona. Se lo entregaron, esos recursos lo entregaron a otra persona. En el 22, para involucrar a José Ramón Peralta, este que está acá, fabricaron este expediente. Eso es un escándalo. Licenciado, vamos a la última pausa. Eso debería estar conmocionando al país. ¿Y por qué ellos querían meter a usted? Le mortificaba el hecho de la figura, lo que usted se representaba en el gobierno anterior, ese poder, una especie de superministro que se le atribuía en su momento. No, que va. De que usted quitaba y ponía ministros. No, a nadie. ¿A nadie? A ese presidente no le podían ni quitar a nadie. Eso no es verdad. Bueno, licenciado, con su permiso, vamos a la última pausa. La última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a la parte final con nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado José Ramón Peralta, exministro administrativo. No va a faltar tiempo. Así es. Sería interesante, yo que conocía al licenciado José Ramón Peralta en sus actividades empresariales, bastante fructíferas por demás, y la pregunta diría uno, ¿por qué él se metió en esa, la política lo conquistó y lo secuestró prácticamente? Y si se quiere, hasta descuidó un poco sus actividades para meterse en la política. ¿Por qué la política encanta, como algunas serpientes, encanta a tanta gente, licenciado, finalmente encontrarse estos problemas, estos dolores de cabeza? Bueno, nosotros fuimos ilusionados al gobierno por hacer las cosas correctamente y nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos. Nosotros nos tocó dirigir... Por usted en particular, porque usted no puede hablar por el paquete de gente, porque hubo sus problemas. Nosotros hicimos en el Ministerio Administrativo una labor excelente, junto con un equipo de hombres y mujeres comprometidos, honestos, técnicos, que lo dieron todo para mejorar esa institución, para hacerlo mejor por nuestro país. Nosotros llevamos a nuevos niveles, alcance y eficiencia ese ministerio. Nosotros hicimos cantidad de actividades que estaban fuera. Nosotros, en todo, el presidente llevaba, en los últimos 4 años, cada 3 meses, hacía una evaluación de los ministerios, cómo iba en transparencia, en cumplimiento del presupuesto, en todo eso, y nosotros estábamos siempre en los 3 primeros lugares. Nosotros hicimos una labor... Usted habló de transparencia, pero faltó controles, y faltan controles en la actual administración. Sí. Controles en la administración pública. Pero nosotros nos dedicamos, y ahí había, y nos tocaba, y nosotros como Ministerio Administrativo logramos ir a otros niveles de alcance y compromiso, de servirle a la gente, servirle al país. Hicimos obras importantes que coordinamos en diferentes, como en Boca Cachón, La Barquita, hicimos en La Vega el Rito, que transformaron la vida de la gente en esos pueblos, y eso nos orgullece del trabajo como funcionario y como servidor público. Y lo hicimos desprendido, descuidando nuestro negocio inclusive, descuidándolo. Y lo hicimos, y así como nosotros lo hicieron muchísimos otros más. Por eso yo creo que en la política debe partir de lo bueno, de que un gobierno, lo bueno que hizo un gobierno, sin descuidar y castigar a quienes lo hicieron mal, pero de resaltar lo bueno, para que cuando usted llegue al gobierno, usted esté obligado a hacerlo mejor que el anterior. Pero si yo lo que estoy haciendo es de lo malo que tuvo ese gobierno, porque todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas, si estoy haciendo lo bueno, cualquiera lo hace mejor. Ahora, si usted se enfoca en trabajar porque quiero superar al anterior en las cosas buenas, usted va a hacer un excelente gobierno y usted va a pasar a la historia como un buen gobierno. Nosotros intentamos y logramos hacer eso cuando nos tocó. Y no José Ramón Peralta en el ministerio, lo hicimos también como gobierno. Aquí avanzamos en educación, en salud, en el manejo de sacar gente de la pobreza. Nunca se sacó tanta gente de la pobreza como el periodo que estuvimos.
lo bajamos de 39% a 20, 21%. Eso no se había logrado nunca. La pobreza está de 9.9 a menos de 5. Licenciado, pero los Son casos cosas históricas. Pero los casos en sí, al margen de los aportes, que definitivamente los hay, muchísimas cosas interesantes y necesarias que se hicieron, pero el tema está, parecería que hay que hacer un esfuerzo mayor por los controles administrativos, a pesar de que ahí cayó un contralor preso también. O sea, hubo gente que se supone que debió asumir responsabilidades de control que no estaban controlando nada, sino que eran parte de un paquete. Todo esto hay que verlo y veremos qué pasa. Todo eso está... Corregir esas cosas. Todo eso está en la justicia. Aquí hemos visto cosas grandes. Aquí un presidente, Lula da Silva, estuvo preso y luego se vio que era mentira y es presidente de la República. El presidente Donald Trump fue perseguido con 14 cargos en muchísimos sitios. Y es presidente de la República. Pero no se vaya muy lejos. No se vaya muy lejos. Aquí un presidente, el doctor Jorge Blanco, lo metieron preso y después el doctor Balaguer dijo que él cometió un error con haberlo metido preso. Pero, licenciado, ahorita decía Luis. Flores Estrella. Sí. Flores Estrella. Flores Estrella cayó preso. ¿Y qué? Un hombre... ¿En qué murió? Aquí no, eso no puede ser. Aquí tenemos que resaltar lo bueno y castigar lo malo, pero resaltar lo bueno de los funcionarios públicos, porque el que va a hacer una función pública y se dedica a eso realmente es un sacrificio. Sí, pero... Es un sacrificio para su familia, porque son muchas horas de trabajo, hay que dedicar su profesión. Si usted es periodista, tiene que olvidarse de ser periodista. Si usted es abogado, tiene que olvidarse de ser abogado. Pierde su clientela. Si es empresario, pierde. A veces se afecta hasta la familia. Y la familia se afecta. Ahorita decía Luis que a ustedes se creó una fama, no sé si era una leyenda urbana de superministro, de hombre que quería controlarlo todo. ¿Es leyenda? Falsa para leyenda. Beneficiarlo como hombre eficiente o como hombre demasiado agobiador? No, comprometido con el gobierno que fui. Y comprometido con mi país. Y si fui a eso fue para servir. Yo he dicho que para ser un político exitoso y quien quiera dirigir el Estado, tiene que depender de 3 cosas fundamentales. Primero, conocer de políticas públicas. Luego, tener la sensibilidad social. Y sobre todo, ser de servicio, vocación de servicio. Si usted no tiene vocación de servicio, deje eso. Y nosotros creíamos en eso. Conocer de políticas públicas, vocación de servicio y sensibilidad social. Y por eso nos comprometimos. Y fuimos al gobierno a eso. No fuimos al gobierno por tener ni más dinero, ni más poder, nada. Fuimos al gobierno a servir y a hacerlo bien. Y por eso hoy podemos hablar así como estamos hablando. Independientemente de lo que se nos haya querido dañar y ensuciar nuestra honra. Y esas acusaciones, entonces, licenciado, que en un momento determinado crecieron tanto en el país que se llegó a pensar, bueno, pero es que esta gente pues, no puede seguir en el gobierno, hay que sacarlas. Y el país mayoritario tomó una decisión. Llegará el momento, ya el país comienza a oír, y llegará el momento de comparar posición por posición, en capacidad, en eficiencia y en transparencia. El tema de la transparencia todavía parece que quedamos crudos. Yo creí que de aquella vez cuando se persiguió al gobierno de Jorge Blanco y a muchos funcionarios, que incluso el propio presidente cayó preso, parecería que eso iba a ser ya aleccionador y que iba a haber una mayor transparencia en la administración pública o que iba a desaparecer esos niveles de escándalo. Pero parecería que eso sigue como el primer guandul. Encarnación, si lo que se habla es que todo el mundo roba sin robar todo el mundo, ¿lo que van a qué van? ¿Qué tú estás estimulando? ¿A que lo hagan? Porque si todo el mundo es ladrón, si todo el mundo hace cosas malas y no pasa nada, ¿a qué van los otros? Claro. Ahora, si usted dice, mira, eso es un gobierno honesto, y fulano lo hizo mal, la gente que va tuya lo va a hacer mejor, porque quieren ir, pero además vamos a tener mejores servidores públicos. Sí, porque ahora mismo hay una presión sobre la gente que se mete a la función pública. No, que se mete a eso porque como son todos ladrones, es un ladrón. Exacto.
No, eso no puede ser. Entonces lo que pasa eso no puede ser porque los buenos no van entonces. Exactamente, eso iba a decir. Entonces va a llegar un momento en que la gente ni va a querer ser presidente, ni va a querer ser nada en la administración pública, porque sencillamente si va a perder hasta su familia, además de su tranquilidad y su salud, pues no van a ir. Entonces, ¿quiénes van a ir al gobierno? Los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas. Pero además, lo he dicho en varios programas, este es un país, este es el país del 60, o de los 70, o de los 80, o de los 90. Este es otro país. Este es un país avanzando con los políticos que hemos tenido. Ese otro tema que parecería que se quiere desacreditar a la clase política, y ven unas cuantas encuestas, supuestas encuestas que hay. Yo de ese tema lo escribía recientemente en la última columna, creo que se la mandé. Realmente hay una línea de desacreditar a la política y a los políticos. Por eso vemos en las encuestas que ninguno aparece con 49. Antes, los partidos políticos, más del 70-80% estaban, pero ahora nos estamos desacreditando entre nosotros mismos. El país, muchos le hacen el coro y entonces... Para estimular que un cualquiera, señores, o un fulano... Venga, sin tener una plataforma, sin saber de políticas públicas, simplemente por querer llegar por ser diferente. Y no es así. Pero diferente no para bien, diferente... A veces quieren para bien, pero no tienen las herramientas ni conocen eso. Claro. Porque para ser político es porque usted sabe de políticas públicas. ¿Usted va a seguir en la política, por cierto? Sí, seguiré en la política. Estoy en la política. Soy miembro del PLD, de su comité central. ¿Usted es miembro del comité central? Sí. ¿Y no del comité político? No, yo no quise estar en el comité político porque este proceso me iba a extraer y no quería esconderme tampoco en la política, tampoco en los hechos. Quería estar defendiendo mi honor, mi gestión, que podía, y puedo sentarme con cualquiera a hablar de eso, con cualquiera. Hablar de mi gestión, de mi declaración jurada de bienes, de que no tengo nada, que lo que tengo lo puedo justificar todo. No hay un solo centavo que yo no pueda justificar y lo puedo hablar con cualquiera, aquí en tu programa, donde sea. Se han afectado sus empresas, definitivamente. Sí, pero nada, yo soy un emprendedor y he sido un emprendedor toda mi vida y siempre seguiremos hacia adelante. Por más dificultades que haya, saldremos hacia adelante. Bien, agradecemos la presencia del licenciado crearse otra nueva oportunidad. José Ramón Peralta, que ha estado con nosotros este día. De esto, como diría el padre Avelino, de esto seguiremos hablando. Sí. Y en principio, en lo que se aclaran las otras cosas que hay que aclarar, mi solidaridad. Gracias. Públicamente lo expreso, gracias. Mi solidaridad. Sí, gracias, entiendo que mucha gente se ha metido en el paquete, hay gente que está, que no debió estar, probablemente queden otros suerte, sobre todo no necesariamente los políticos o los miembros de la clase política. Se ha querido desacreditar a muchos que son políticos o que han estado en la política, mientras otros que han estado haciendo negocio en todos los gobiernos, en todos los tiempos, esos siempre se salen con las suyas. Siempre, siempre, antes, durante, actual y sabe Dios y después. Licenciado, gracias. Nos vemos esta noche a las 11, repetiremos el programa con el licenciado José Ramón Peralta. De manera que nos vamos, pero nos vemos.